Sí, pues tú también. Sí, claro. Pero ya, introduce y luego yo. Ujú. Buenas tardes, persona que me escuchas. Hoy estamos nuevamente felices de estar aquí contigo un sábado más. Sabes, hoy traemos un mensaje especial para ti. Espero que sea de bendición para tu vida. Esperemos también que Dios toque los corazones de las personas y llegue este mensaje a ustedes. Pues una vez más voy a pasarle aquí el micrófono y la voz a mi hermano Martín Santos Con, que pues tiene algo que decirles. Buenas tardes, es un gusto, un placer estar una vez más aquí como cada sábado. Solamente para hacerles una invitación esta tarde a nuestra iglesia, tendremos un concierto, música cristiana, a las 7 de la tarde, un concierto especial para que usted nos esté apoyando a las 7 de la tarde, es calle 15 y 16, avenida 22 y 23 privada, la entrada es totalmente gratis, para que usted nos esté apoyando ahí. Va a escuchar también unos testimonios ahorita de nuestra hermana Licea, enseguida nuestra hermana Carmen, y después vas a escuchar una predicación. Abre tu corazón a esos testimonios. Hola, buenas tardes, Dios le bendiga. Le voy a compartir un poco de mi testimonio. Pues yo era antes una joven que me sentía pues sola, a pesar de que yo me crié en la iglesia de pequeña, empecé a crecer y me fui involucrando en muchas cosas pues que el mundo ofrece, con las amistades, con los amigos. Déjame decirte, de todo eso yo me empecé a sentir sola, me empecé a sentir que ocupaba felicidad que yo veía en mis amigos, que ellos la tenían. Yo decía, ¿cómo es posible que yo a lo mejor yo tenga a mis papás bien y todo y mis amigos se diviertan y yo no pueda tener esa diversión? Yo intenté buscarla con ellos, empezar a salir y empezar a hacer cosas que a lo mejor ellos hacían y para mí no estaba bien y es lo que me habían enseñado, pero yo con tal de buscar la felicidad quise hacerlo como ellos. Déjame decirte, sí tuve felicidad, pero en ese momento ya cuando yo me iba a casa, ya cuando yo regresaba, ya me volvía a sentir sola, a veces más sola de lo que yo me sentía. Pues yo quise intentar llenarla con ellos, con mi familia, pero después de eso yo me empecé a sentir como amargar mi vida, empecé a amargarme con todos, empecé a agarrar odio hasta con mis amigos, con mi familia, ya no quería saber nada de ellos, ni pues tampoco nada de mí. Yo decía, pues no sé, ya no sirve yo que siga haciendo las cosas como las haga, porque todo yo decía que me salía mal, o que yo hacía las cosas bien, pero no me salían. Pero déjame decir, cuando yo quise intentar hacer las cosas por mí sola, me di cuenta que yo no podía, que de verdad yo necesitaba a Dios, porque es algo que a mí me habían enseñado de chica. Me acordé de todo lo que mis papás me habían dicho, de todo lo que yo había escuchado sobre Dios, y yo dije, a lo mejor y yo puedo hacer algo todavía con mi vida, a lo mejor no todo está perdido. Y así fue, yo acepté a Jesús de nuevo en mi corazón, yo le di otra oportunidad y pues déjame decirte que para mí fue lo mejor que pude haber hecho. Yo dije, de haber sabido que esto era lo que yo necesitaba, no me hubiera metido en otras cosas, no hubiera hecho cosas que a lo mejor quise hacer para ser feliz. Yo le di mi vida a Jesús y me ha bendecido de gran manera, me ha dado un buen destino, me ha dado buena familia, un nuevo amor que yo no sentía por mis padres. Déjame decirte que eso quiere hacer lo mismo contigo, solamente ocupas darle una oportunidad, no todo está perdido. Yo no conozco su vida, a lo mejor no es la misma que la mía, a lo mejor es otra cosa diferente, pero para Dios todos, o sea, todos somos iguales y todo quiere cambiar. Solo abre tu corazón y pues sigue escuchando y que Dios te bendiga. Buenas tardes, persona que me escucha, ¿sabes? Mira, pues yo te quiero compartir mi testimonio. Fíjate que pues yo era una joven que vivía de apariencias, vivía pensando que era feliz, pero realmente no lo era. Yo pensaba que la felicidad estaba en mis amigos, yo pensaba que la felicidad estaba en otros lugares, pensaba que de alguna manera ellos iban a llenar ese vacío que yo sentía un vacío que me hacía sentir muy triste. Déjame decirte que ni las amistades ni nada que ofrece el mundo me pudo llenar ese vacío, solo una sola cosa, que pues es Dios. Yo fíjate que le di la oportunidad de aceptar a Dios en mi vida, y aceptar a Dios en tu vida quiere decir que tú le permitas cambiar tu vida en una forma que tú no vas a entenderlo, pero déjame decirte que es lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar, porque pues así como dijo mi amiga Liz, así también nosotros pasamos por momentos difíciles, momentos en los que uno se sentía solo, momentos que uno se sentía triste, y pues déjame decirte que la felicidad que Dios me ha dado ahora, la felicidad que yo siento ahora, el gozo que tengo ahora en mi vida,
no me lo pudo haber dado mis amistades, no me lo pudo haber dado nadie, solo Dios. Y pues yo te invito a que aceptes a Dios en tu corazón y que abras tu corazón a estos testimonios. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, buenas tardes a los que nos están viendo, escuchando en esta tarde. Pues quiero hablarte un poco de la palabra de Dios. Si usted tiene algún modo de abrir su Biblia, o tiene una Biblia en casa, o quizá en el teléfono, si puede abrirla junto conmigo en el libro de Lucas capítulo 18. Mantenga ahí su Biblia abierta en esta tarde. Quiero hablarte acerca de la necesidad que hay en el ser humano, o la necesidad que podemos tener como seres humanos. Como seres humanos enfrentamos necesidades de todo tipo, necesidades que quizá nos lleven muchas veces a la frustración, nos lleven a pensar que no hay un Dios, o que Dios no se interesa en nuestras vidas, o que Dios no puede hacer quizá un milagro, hacer algo en nuestra vida. Y yo te traigo una historia en esta tarde de un hombre que recibió un milagro maravilloso, un milagro en su vista, y ese es el ciego en Jericó. Vamos a leer nuestra historia ahí en Lucas capítulo 18, versículo 35 en adelante. Dice de esta manera: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo le he puesto por título a este mensaje: pídeselo a Jesús. Y quiero hablarte en primer lugar la necesidad del ser humano. En nuestra historia nos encontramos un hombre que tiene una gran necesidad. Este hombre se encontraba en una necesidad. Si usted alcanzó a escuchar o leyó la historia, este hombre estaba ciego. Era un hombre que no podía mirar la luz del día, no podía disfrutar quizás su familia, no podía mirar a su esposa, a sus hijos, a sus amigos. Tenía una necesidad este hombre, la cual era su ceguera. Esa era la necesidad que este hombre tenía. Él no podía mirar ni siquiera la luz del día. Era algo muy trágico, ¿verdad? Sin duda alguna nosotros disfrutamos cada mañana que nos levantamos, mirar la luz, mirar a los hijos, quizá a los padres, a la esposa, al esposo. Disfrutamos de ello, pero este hombre no podía disfrutar eso. ¿Por qué? Porque tenía esa necesidad en su vida, la ceguera. Y en esta tarde, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es la necesidad por la que está pasando? Como seres humanos enfrentamos o enfrentaremos situaciones en las que muchas veces no podemos ver o no miramos la mano de Dios en nuestra vida, o pensamos o creemos que Dios no tiene cuidado de nosotros, o que Dios nos interesa en nuestra vida. Como seres humanos tendremos enfermedades, pasaremos por enfermedades, pasaremos por necesidades grandes, pasaremos quizá muchas veces por soledad, rechazo, crisis económicas y un sinfín de cosas más en nuestra vida, porque son necesidades que vienen en la humanidad, o que somos partes de este mundo o de la humanidad, y enfrentaremos esos momentos difíciles, enfrentaremos momentos de necesidad. Hay un sinfín de necesidades más. Quizá usted tenga su propia necesidad en este momento, usted tenga su propia
problema, su propia enfermedad. En la palabra de Dios quiero llevarte algunas historias de hombres, de mujeres que tenían necesidades, que tenían algún tipo de necesidad y se le expusieron a Dios. Te hago una pregunta en esta tarde. ¿Ya le has expuesto tu necesidad o ya le has llevado tu necesidad a Jesús, a Dios? Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42, dice de esta manera. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Aquí vemos a un hombre que tenía una necesidad. Su hija estaba necesitada, su hija estaba a punto de la muerte. Esta joven estaba gravemente en cama y solamente este hombre tenía una solución. Solamente este hombre tenía a alguien que podía hacer ese milagro. Y ese alguien era Jesús. Quizá usted tenga un hijo, una hija postrado en cama o tenga algún familiar enfermo en esta tarde. Yo no conozco quizás su necesidad, no conozco por lo que usted está pasando en esta tarde. Otra historia en la palabra de Dios se encuentra en Lucas 9:38 al 40. Dice de esta manera. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Aquí vemos otro hombre preocupado por su hijo. Este hombre estaba preocupado por su hijo y esa era su necesidad. Su hijo estaba siendo atormentado por algún espíritu o un demonio, pero esa era la necesidad de este hombre. Otra historia se encuentra en Lucas 17, 12 al 13. Varios hombres vinieron al Señor Jesucristo pidiendo un milagro. Dice de esta manera, Lucas 17, 12 al 13. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos 3 historias de diferentes casos, ¿verdad? Diferentes personajes, diferentes necesidades, pero todas, si usted notó, se las llevaron a Jesús. Cada uno de estos personajes, cada una de estas personas fueron hacia Jesús. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema en esta tarde? ¿Cuál es la situación por la que usted está enfrentando? ¿Enfermedad, escasez, soledad, tristeza, algún tipo de adicción? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad en esta tarde? Quizá está pasando por un momento difícil o está pasando por una crisis en su vida, quizá está viviendo de esa manera. No conozco cuál es su necesidad, no conozco cuál es su problema en esta tarde, pero lo que te puedo decir en esta hora y lo que sí estoy 100% seguro es que Jesús puede hacer la diferencia. Es que Jesús quiere venir y ayudarle a su necesidad, y de eso te quiero hablar en esta tarde, pidiéndoselo a Jesús. Todos nosotros, sin duda alguna, pasaremos o hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por enfermedad, hemos pasado por crisis, quizá económica o de otras maneras. Cada uno de nosotros, como seres humanos, no somos inmunes a estas situaciones. No somos, estamos propensos, más bien dicho, a pasar por estos momentos. Somos quizá propensos a pasar por algún tipo de estas situaciones. Y en esta tarde yo conozco al único hombre que puede marcar la diferencia en su vida y puede traer una respuesta a su necesidad. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Vamos a leer la historia en nuestro texto, Lucas capítulo 18. Nuestra historia, un hombre que tenía una necesidad. Pero la diferencia la vino a hacer a Jesús con estas palabras. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres
que te haga? Si en esta tarde el Señor Jesucristo viniera a tu vida o se te presentara a ti y te dijera de esta manera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? El Señor Jesucristo puede hacer el milagro. No importa cuál sea su situación. No importa cuál sea su necesidad en esta tarde. Solamente basta con tener fe en el Señor Jesucristo. Este hombre se enfrentó con un sinfín de problemas en su vida. Para empezar, este hombre pudo haber dicho, bueno, el maestro va con mucha gente. El maestro va con un sinfín de personas. No creo que pueda hacer algo en mi vida. No creo que Dios me escuche. No creo que Jesús pueda hacer ese milagro. Pero no, este hombre, dice la palabra de Dios en nuestro texto, que este hombre escuchó hablar de Jesús. E inmediatamente él empezó a dar voces. Él empezó a pedir ayuda al Señor Jesucristo. Usted está escuchando del Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted en esta tarde? Este hombre empezó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, pues inmediatamente supo que Jesús podía hacer un milagro, que Jesús podía sanarlo o podía saciar su necesidad en esta tarde. Pero para eso este hombre también se encontró con obstáculos que personas o que quizá gente le había dicho, hey, ¿sabes qué? No molestes al maestro. Hey, ¿sabes qué? No grites, no des voces tras el maestro. Estás molestando al maestro, estás molestando a Jesús. Así que no grites, así que no clames. Él no te va a ayudar. Muchas veces nos podemos encontrar en nuestra propia mente o en nuestra manera o en amigos o en personas que nos puedan decir, hey, Jesús no puede ayudarte, o ¿sabes qué? Él no puede ayudarte, busca otra manera, busca otro lado, pero simplemente es muchas veces una mentira del diablo, es una mentira del diablo, porque Jesús quiere ayudarte, y quizá usted le ha pedido a Jesús ayuda, quizás usted ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya he orado, yo ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, y no veo que Dios me sane. Bueno, este hombre también le gritó a Jesús, también ya le había pedido ayuda, pero este hombre no se cansó de pedírselo a Jesús. Este hombre no se cansó de pedirle el milagro a Jesús. Dice la palabra de Dios que este hombre gritaba más fuerte. Entre más decían que se callara, este hombre daba voces más fuertes. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Más fuerte gritaba este hombre, hasta que llamó la atención de Jesús, hasta que Jesús se paró y lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Jesús? Jesús puede hacer ese milagro, puede marcar la diferencia. Si ustedes se acuerdan de las historias que leímos en Lucas 8, en Lucas 9 y en Lucas 17, Jesús hizo esos milagros. Y vamos a leerlos en esta tarde. Lucas 8:49 en adelante dice de esta manera. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y decían y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Puede que usted vea su milagro ya perdido. Pero que usted no vea esperanza para su vida o crea que ya no hay esperanza o sanidad para su enfermedad. Puede que usted piense de esa manera. O quizás su mente ha llegado a pensar eso. Ya no hay salvación. Ya no hay esperanza. Ya todo está perdido. Para estos hombres ya todo estaba perdido.
Para estos personajes de esta historia, le dicen, ¿sabes qué? Ya tu hija está muerta. Ya todo está perdido, ya todo está acabado. Pero recuerden que era Jesús. No era cualquier personaje, no era cualquier persona, era Jesús. Y cuando Jesús actúa, milagros pasan. Cuando Jesús dice la palabra, los milagros es cuando sucede. Otra historia de un milagro realizado se encuentra en Lucas 9:42 en adelante, dice de esta manera. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, y maravillándose de todas las cosas que hacía. Aquí vemos otra historia. Si usted recuerda, este hombre tenía ese hijo, estaba preocupado por su hijo, que lo atormentaba un espíritu maligno. Pero lo maravilloso es que Jesús hizo el milagro. El Señor Jesucristo hizo ese milagro. Y este hombre se lo trajo a Jesús. Tráele tu necesidad a Jesús. Ponle tu necesidad al Señor Jesucristo. Exponle lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo en esta tarde. Ya sea una crisis, ya sea una enfermedad, quizá un hijo enfermo, una hija enferma, quizá un padre, una madre. No sé cuál sea su necesidad en esta tarde. Llévesela a Jesús. Llévesela a Jesús. Otra historia en Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esta historia son de los 10 leprosos que fueron sanados. Ellos tuvieron fe en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, y el milagro fue realizado. Es importante en esta tarde que usted tenga en cuenta que si usted quiere obtener un milagro de Jesús, que si usted quiere tener un milagro de Jesús, la fe va a jugar un papel muy importante en su vida. La fe que usted tenga en el Hijo de Dios es lo que hará ese milagro. Es lo que hará la diferencia en su vida. Para Dios, para Jesús, no hay nada imposible. Él puede hacer las cosas, lo que usted menos piense, o quizás ya le han dicho que usted no tiene cura, o quizás ya no tenga salvación o esperanza. Pídaselo a Jesús. Venga y pídaselo a Jesús en esta tarde. Jesús puede hacer el milagro que usted está buscando. Lo que usted está buscando, lo que usted está necesitando, el Señor Jesucristo puede hacerlo. Pídeselo a Jesús, no importa cuál sea tu necesidad. No importa cuál sea tu enfermedad. Cáncer, diabetes, parálisis, tumor. No importa cuál sea su necesidad. Crisis económicas, crisis en un matrimonio quizá. No sé cuál sea su necesidad en esta tarde. Pero lo que sí sé es que si usted se lo pide a Jesús, Jesús lo puede hacer. Jesús puede marcar esa diferencia y puede sanarle, puede hacerle libre, puede traer un milagro en su vida. No importa cuánto tiempo usted esté viviendo con eso. No importa si usted tenga toda una vida batallando con ese problema, con esa enfermedad, con esa situación. Si usted se lo pide a Jesús, Jesús lo puede hacer. Jesús lo puede hacer. Cuando Jesús le llame a su presencia, tenga fe. Tenga fe y vaya sin cuestionar, sin preguntar nada. Simplemente obedezca a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, es cuando obtenemos ese milagro. O es cuando podemos recibir ese milagro. Vamos a leer Lucas 18:40 en adelante, dice de esta manera. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Jesús en esta tarde les está diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios
Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Una maravillosa historia. Historias maravillosas que vienen en la palabra de Dios, de personajes, de hombres, de mujeres, que fueron sanados de una manera maravillosa. En esa tarde usted puede ser una historia más maravillosa de un milagro de Dios. Usted también puede ser parte de un milagro de Dios en esta tarde. Si tan solamente viene y se lo pide a Jesús. Quizá haya buscado su milagro en diferentes partes. Quizá haya buscado cómo sanar su cuerpo, cómo hacer algo en su vida o cómo traer algo a su vida. Ya ha buscado y no ha encontrado nada. Yo le animo en esta tarde. Yo le reto en esta tarde a que prueben Jesús, a que busquen en Jesús, porque Jesús quiere hacer ese milagro. ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué es lo que busca en esta tarde? Lo puede encontrar en el Señor Jesucristo. Pídaselo a Jesús, no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su vida. Jesús puede hacer el milagro. Jesús quiere hacer ese milagro en esta tarde. Quizás esta tarde usted está pasando por alguna necesidad, está viviendo necesidad en su vida. Pídaselo a Jesús. Y en esta tarde yo quiero guiarle a una oración de fe, una oración que puede hacer la diferencia en su vida. Ahí donde usted está, yo quiero guiarlo en una oración. Quizás esta tarde usted está pasando por algún momento malo, una situación difícil en su vida, no haya sentido o ya no haya la solución a su problema, a su necesidad o la cura a su enfermedad. Yo quiero llevarlo a que se lo pida a Jesús en esta tarde, a que se lo pida al Señor Jesucristo. Ahí donde usted está en esta tarde, le voy a pedir que con todo su corazón lo haga en esta tarde. Con toda la fe que usted tenga en esta tarde, se lo pidamos juntos al Señor Jesucristo. Ahí donde usted nos está escuchando o mirando, incline su rostro en esta tarde, cierre sus ojos, si puede levantar sus manos, hágala y repita junto conmigo en esta tarde: Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi vida, que toques mi corazón, que te hagas real en mi vida. En el nombre de Jesucristo, te pido que hagas un milagro en mi vida. Tú conoces mi necesidad, tú conoces por lo que estoy pasando y te pido que me ayudes, que traigas sanidad, que traigas respuesta a mi necesidad. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias. Amén. En esta tarde, sé que quizás es una oración corta, una oración quizás poco sencilla en esta tarde, pero tiene un poder maravilloso. Tiene un poder maravilloso. Si usted la hizo, su vida puede cambiar en esta tarde. Su milagro puede ser realizado. Quizás usted está pasando por esa necesidad, puede llevársela a Jesús. Sin miedo, sin temor alguno, Jesús puede hacer ese milagro. Y quizás Jesús ya hizo ese milagro en esta tarde. Quizás usted se encontraba enfermo, enferma. Quizás Jesús ya hizo ese milagro. En esta tarde simplemente quiero darle gracias por su atención, gracias por habernos escuchado. Le hacemos la invitación esta tarde a nuestra iglesia, calle 15 y 16, avenida 22 y 23. Tendremos un maravilloso concierto, música, obras de teatro, testimonios, hoy a las 7 de la tarde para que nos esté acompañando. Que Dios le bendiga. Le paso el lugar a mi hermano Martín Santos Coy en esta tarde. Así es, pues solamente era recordarle eso de nuestro concierto esta tarde a las 7. Está cordialmente invitado. Nos vemos aquí con el favor de Dios el próximo sábado para que esté escuchándonos también de igual forma. Y le damos una vez más gracias por su atención y que Dios le bendiga. Nos vemos aquí el próximo sábado.